José Ignacio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Martín? Es que fui a la universidad a buscar a Lucía. ¿Sí? Y estaba allí y los vi de lejos. Estaba con Sergio, José Ignacio. ¿Con Sergio? Sí. ¿Qué le pasó a la señorita Lucía? José Ignacio, creo que secuestraron a Lucía. ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que secuestraron a Lucía? Son sus cosas, José Ignacio. La vi de lejos. Sí, estaba como desmayada. Sergio la empezó a cargar y la llevó a una camioneta y no sé. Alicia, comunícate a la policía. Que te pasen con el detective Ugalde. Dile que vamos para allá. Vamos. Era ella, José Ignacio, te lo juro. ¿Seguro? Y sí, y no están solos, José Ignacio. En esa camioneta iba más gente. Vámonos, por favor, José Ignacio, vamos. Oye, a la policía. Vamos. ¡Suéltame! ¡Quítame las manos de encima, asquerosa! No, hasta que me jures que no le vas a hacer daño a mi hijo. ¿Cómo te atreves a tratar así a una mujer embarazada? Tienes razón. El bebé que esperas no tiene la culpa. Siento lástima por él. No sabe la clase de madre que le tocó. No te atrevas a insultarme. Tú no me vas a insultar a mi criminal expresidiaria. Ay, ¿sabes qué? Debería de casa. Lárgate de aquí. ¡Ya! ¡Refundida para toda tu vida! Rosa, ¿estás bien? No, pero ya se me va a pasar. Perdón por lo que pasó. Yo sé que ella es de tu familia, pero... No, soy yo quien te debe una disculpa. Siempre apoyé las malcriadeces de Bárbara. Pero ahora veo que se ha convertido en un monstruo. Bueno, no es tu culpa. Bárbara es un adulto y sabe muy bien lo que hace. Dios mío, se me cae la cara de la vergüenza. Cuando estuviste en mi casa, Rosa, te tratamos muy mal. Recibiste insultos, humillaciones de todo, sobre todo de mí. Bueno, Rosa, ahora eso ya pasó. Me equivoqué, Rosa. Y ahora tú me salvas la vida. Me trajiste aquí, Rosa. Es que no sé cómo mirarte de frente a los ojos. Ya olvídate de todo lo que pasó. Tú has cambiado conmigo y eso para mí tiene mucho valor. Perdóname, Rosa. Perdóname por todo lo que te hice sufrir. Hoy siento vergüenza de ser una Sotomayor. No, mi familia no puede saber que soy un traidor. Siempre pensaron que era un bueno para nada y no les voy a dar la razón. Rodolfo, necesito inmediatamente algo de dinero. ¿Qué te pasa, No te voy a dar ya un solo centavo. ¿Pero qué diablos te pasa a ti? Estamos metidos en un lío espantoso. Tengo el agua hasta el cuello y a ti solo se te ocurre pedir dinero. ¿Qué crees, que soy tu banco personal? Ya veo que no estás de humor y lamento mucho perturbarte. Pero si no me das dinero en este momento y no se lo doy a Graciela, ella va a abrir su bocota y todo el mundo va a saber lo que le hicimos a tu tía Rosaura. ¿Qué tal? Ay, Margaret, es que ya no sé qué hacer. Te juro que me siento como en un callejón sin salida. Demasiados cabos sueltos, demasiadas moscas, muchas amenazas en el aire. Ay, cálmate. Para todo hay solución. Y todavía puedes hacer algo para conseguirme ese dinero. No tengo esa posibilidad. Te acabo de decir que estoy hasta el cuello. Para colmo, Sergio está desaparecido. ¿Te das cuenta, Margaret? Todo lo que hemos hecho está a punto de descubrirse. Vamos a ir a la cárcel. A la cárcel no, querido. Yo no voy a la cárcel. Aquí el único que se va a hundir eres tú. Me mintió. Vino y me pidió perdón. Me dijo que me amaba y que entre él y Bárbara no había nada. Que su matrimonio era un arreglo. Y resulta que Bárbara está esperando un hijo de él. Pobrecita, Rosa. Sabes, tú no te mereces todo esto. No te preocupes. Pero claro que me preocupo. Me preocupa el dolor que tienes en el corazón. Es que a veces siento que la felicidad no es para mí. No digas eso. Tú tienes derecho a ser feliz. Más que nadie, Rosa, porque tú eres tan buena. No es cierto. Desde que nací fue un error de mi mamá. Ni siquiera ella me quiso. ¿Por qué me iba a querer otra persona? No digas eso, por favor, Rosa.
El único error aquí lo cometió tu madre cuando se separó de ti. Pero tú no sabes los motivos que ella tuvo para hacer eso. Rosa, debes encontrar la manera de perdonarla. Por favor, Rosa, trata de perdonarla. Por favor, Rosa. Mira qué tenemos aquí. Sí, es mi lechuga favorita. Mira, hasta me vestí así en honor a ti. Mi vegetal bonito. ¿Qué se siente, estar ahí en una silla de ruedas todo el día? Depender de la gente hasta para ir al baño. Ay, qué terrible, qué vergüenza. ¿Qué quieres conmigo, asesina? Aléjate. Aléjate de mí. Tengo un souvenir. Tus garabatitos, ¿cómo ves? Te quedó precioso, ¿eh? Ten mucho cuidado en repetir esta tontería. A ti se te ocurre ponerme en evidencia delante de alguien en esta casa y te juro que voy a acabar contigo, lechuga. No, no. Déjame en paz. Te voy a borrar del mapa. Ah, mira, te voy a contar algo. ¿Te acuerdas de ese detective, ese alto, chistosito que me presentaste? Roncancio. Pues se portó mal. Y mira, lo tuvimos que eliminar. El inútil estaba tratando de chantajearme y eso no se lo voy a permitir a nadie. Nadie jamás, nunca, ¿me oyes? Pero bueno, a ti va a ser pan comido eliminarte, imagínate. Ya estás casi muerto. Nadie te va a extrañar, imagínate. ¿Quién va a extrañar un vegetal en pañales? ¡Qué asco! ¡Lupe! ¡Lupe! ¡Ay, Lupe! Mi suegro como que quiere algo y huele como muy feo. Yo creo que le urge cambio de pañal. Yo lo llevo. Gracias, Lupe. ¿Cómo fui capaz de apoyar a esta mujer? Va a destruir a mi familia. Perdóname. Perdóname, Dios mío, perdóname. ¡La secuestraron! Yo mismo vi cómo Sergio subía a Lucía en esa camioneta, señor. Un momento, vamos a calmarnos. Y con todo el respeto que merece el caso, José Ignacio, veamos todo con objetividad. Porque no es la primera vez que la señorita Altamirano se pierde. Sí, bueno, pero la otra vez se fugó con Martín. Esta situación es distinta, detective. Martín vio cuando se la llevaban. Sí, yo corrí atrás de esa camioneta, pero iba demasiado rápido, no pude hacer nada. Estaba desmayada, la estaban cargando. O sea, no iba por su propio pie. ¿Pero por qué no nos cree? Sergio estaba ahí, había más gente, la secuestraron. ¿Estás seguro de eso? Por supuesto, ¿por qué le iba a mentir, detective? Sergio Escobar secuestró a Lucía, punto. Dios mío, ¿qué es esto?